ovnis existen y son extraterrestres. Y lo he invitado para que converse con nosotros. Aquí viene desde la Argentina el señor Fabio Serpa, para quien pido un gran aplauso. Fabio, muchas gracias por venir. El público... Mucha gente ha visto cosas raras en el cielo. Algunos creen que son ovnis y después resulta que no son. Otros han visto cosas que no tienen explicación y después digamos, esas imágenes se pierden. ¿Por qué tan categórico en decir los ovnis existen y son extraterrestres? Mira, la afirmación no es mía, es decir, yo le hice un homenaje en este libro a un gran científico norteamericano, uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo. Tú sabes que en general a veces los astrónomos son muy escépticos con respecto al tema. Este hombre, que era un escéptico, partió en la investigación, eso es lo que nosotros siempre queremos, que se investigue, que esté en el justo medio de la investigación, de no decir no por decir no, ni sí por decir sí. Empezó a investigar y auténticamente llegó a la conclusión en un famoso congreso en la capital de este país, en Washington. Este hombre se paró en ese congreso, estaban la flor y nata de los astrofísicos, astrónomos, lo mejor de la parte de toda esta parte en el mundo. Se paró y dice: perdónenme, colegas, yo me equivoqué. Los ovnis existen y son extraterrestres. NASA today released the findings from its year-long study of UFOs, and, well, it doesn't really clear anything up. It basically says that those strange objects in the sky are, well, they're still a mystery. You know, my name's Ryan Graves. I have an engineering degree, mechanical and aerospace engineering. I promptly left doing that to go fly F-18s for the Navy as soon as I graduated college. And, you know, we did witness something while we were flying in our jets. Lo que hicimos es recrear lo mismo que mostraban ellos. Lo de ellos pasó al olvido, lo nuestro, que fue la desmitificación, quedó para la historia. En Estados Unidos, en todas las escuelas de periodismo, que debe haber 40.000 escuelas de periodismo en Estados Unidos, se estudia ese video como demostración de cómo se desmitifica una falsa noticia. George, there's at least 70 different species, and probably more. But yes, as odd as it sounds, there are little green men. That's not the ones we usually see, though. We see the little gray ones. They're about 4.5 feet tall. Over the last 60 years, the human race has been drip-fed images of my face on lunchboxes and T-shirts and shit. It's in case our species do meet, you don't have a fucking spaz attack. I did not have a spaz attack! Con un nuevo estudio de Harvard, los extraterrestres podrían estar viviendo escondidos entre nosotros, disfrazados de humanos. Les llaman criptoterrestres, seres que viven ocultos en la Tierra en lugares inexplorados por la humanidad. Ha cambiado muchísimo Capilla del Monte. Desde el año 1986, cuando apareció una mancha muy grande, de más de 100 metros, en el pajarillo que supuestamente quemó una nave espacial. Ahora ha cambiado muchísimo. Era una tranquilidad total Capilla del Monte, una localidad serrana muy tranquila, y ahora... En 6 años... Un loquero. Un loquero. Buenos Aires から700キロも離れたその町になぜ UFO が出没するのか。何かこの町に用事でもあるというのか。何の用事もなさそうなのどかな田舎町だが、本当に UFO は見えるのか。¿Ha visto alguna vez ovni? Sí, 調べてみると、なんと8割もの住人が怪しい光や UFO を目撃。Yo fui abducido. Ah, déjate de joder. No es un chiste, fui abducido. The fact that you don't know what it is not evidence that you know what it is. Aferrarse a la casuística del ovni es casi una frivolidad por estos tiempos. Creo que hay que superar al ovni, a la nave, y tratar de interpretar cómo podemos beneficiarnos si es que estas culturas que nos visitan están tratando de ofrecernos un mensaje. Corran la cámara del lugar.
¿Por qué hay tantos ovnis? ¿Por qué hay tantos ovnis aquí? En este lugar, en el Uritorco, no es aquí. Están en todas partes del planeta. Uritorco se convirtió en un lugar mediático en el que la gente le quedó en la cabeza que los ovnis están en Capilla del Monte, en el Uritorco. Entonces, Pero podemos decir que en México, no. Fue en movimiento únicamente. OVNIs, Sí. objeto volador no identificado. OVNIs, le dicen ovnis a luces, las luces malas. O sea, la figura es ovni, pero en realidad son luces lo que se ve acá, de día, de noche. Y en las fotografías está apareciendo mucho desde hace bastante con el tema de las cámaras digitales, que tú tomas fotos al paisaje y de pronto hay un objeto. Hacen zoom, parece un pájaro. Hacen un zoom y por más que pensemos que es un pájaro, es un objeto que no sabemos qué es. Muchas veces muy diminuto, ¿no? Claro, pequeñito que aparece en la fotografía, aparece en la filmación, en segundo aparece en la filmación. ¿Y eso qué es? Ahora, fíjense que cuando uno está hablando de ovnis, de objeto volador no identificado, ¿qué es lo primero que se les pasa a la cabeza a ustedes? La nave espacial de... Bien. Si yo digo extraterrestre, ¿qué es lo primero que les cae en la cabeza a ustedes? Sí, los marcianitos o pelados. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que me están vendiendo o me han vendido el ovni, el extraterrestre, como la Coca-Cola. La historia me lleva a tener una casilla rodante en este lugar. Yo comienzo a empezar a responder preguntas de personas que se hacían en este lugar, colectivos, buses, autos, y venían y me preguntaban si era cierto lo de los ovnis. Había una mesita, habían ñomos, pan casero, y porque yo lo hacía para poder resolver mis días económicos. Entonces venía la gente, preguntaba y yo les decía, bueno, ahora más tardecito viene Jorge. Jorge venía y acá encontraba gente, la primera vez, que es la que hay que contar. Ese día me dice, Jorge, ¿y qué hace esta gente acá? Le digo, te están esperando. ¿Cómo que me están esperando? Y bueno, porque la gente quiere saber y yo dije que usted sabía del tema y usted escribía libros. Era urgente tener un espacio para poder hablar con la gente del tema y que había gente que estaba necesitando ello. Que bueno, la pregunta del millón es si existen los ovnis. Ahí aparece la idea de hacer el Centro de Informes OVNI junto con Jorgito. OVNIs, Uritorco, ciencia, congresos, divulgación, extraterrestres, docencia, documentación, voces, proyectos. El Centro de Informes OVNI abrió sus puertas en diciembre de 1999, en medio de las elecciones presidenciales del país que lo vio nacer, Argentina. Sus fundadores, el argentino Jorge Suárez y la colombiana Luz Mari López, sintieron el llamado de construir un espacio en virtud de resolver una necesidad turística en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, ya que dicha localidad comienza a tener fama gracias a un acontecimiento ovni registrado en el Cerro Pajarillo. El día a día, bueno, habría que dar un antes y un después, porque estando con Jorge Suárez había un antes. Nosotros nos repartíamos las tareas y él estaba no solamente en la atención al público, que yo lo acompañaba también, sino también en todas las tareas de la casa. Esas me tocaban a mí. Y todo lo que era la logística y coordinación de actividades del CIO. Hoy por hoy
cada día es estar pensando en los encuentros que se hacen a nivel internacional porque se van programando con anticipación. Así que en el día a día estamos trabajando para que esos encuentros vayan saliendo en forma. Tenemos invitados en el programa de radio, tenemos noticias. Internet está plagada de noticias, pero traer las noticias que nos parecen a nosotros las más relevantes a la hora de hablar de este tema, esa es un poco la tarea del centro. Capilla del Monte, uno de los centros mundiales de avistamientos y contacto extraterrestre, tiene su Congreso de Ovnilogía. Lo realiza el CIO, Centro de Informes OVNI. Hola, soy Luz Mari López, directora del CIO, Centro de Informes OVNI, aquí en Capilla del Monte. Quiero invitarte, quiero compartir contigo la alegría de estos 20 años de búsqueda, de investigación, de difusión comprometida y seria de la temática OVNI. Meses atrás estuvimos participando del 6º Festival Alienígena aquí en Capilla del Monte, donde explicamos ante miles de personas de qué se trata compartir esta pasión y forma de vida. ¿Recuerdas que te prometí, te iba a decir, te iba a contar de qué se trata, cuál es el tema de este congreso? Y es que a 20 años del CIO, esta es una edición especial, nuestro Congreso 20. Y el tema será el tiempo del no tiempo. Imagino que tienes ganas de saber más. Te lo cuento en la próxima. Con una super promoción, casas de ladrillos totalmente personalizadas. Atenderemos el día miércoles, el 9 de noviembre, en el Hotel de la Capilla, ubicado en la calle Sarmiento 350, frente a la plaza. Por única vez, para los primeros 3 compradores, te regalo pañales sanitarios, cerámicos e importantes descuentos y... Y si necesitan más, mandamos uno acá. Ya lo pongo. Seguro que va a necesitar otro. Ahí. ¿Ven? ¿Qué dice Robert? Sí, a ver qué A mí me gusta. ¿A ustedes? ¿Qué orden le das? A mí también me gusta. Lo único que tienes que hacer es empezar a poner los cuadros de acuerdo a lo que tú tienes programado. No, programado es lo que se va haciendo. Bien. Vamos programando a medida que vamos ¿Te gusta así? descubriendo el espacio. Bien. Un pintor necesita ver para enrollarse, para pintar algo. Es lo mismo que un periodista o una cámara. Necesitas este contacto. Yo te lo sostengo, lo querés mirar, ¿no? Vale. Allí hay unos intereses, sobre todo en el arte, que se ha promovido el arte abstracto desde París, donde empieza con Picasso destruyendo la pintura. Picasso puede hacer cosas más figurativas, pero no las hace porque no sé por qué. Destruye la pintura. Después te viene Pollock y Rothko y todo el expresionismo abstracto, que esto lo promueve la CIA para destruir la imagen, para que no se pinte figurativo. En las escuelas, programas, el arte es libertad. No, señor. Tú te has de ceñir a lo que estás viendo, porque si no, no aprendes a dibujar. Esta es la ventana del observatorio. Esto es un observatorio que baja cuando está en tierra, pero me daba cuenta que esto también se puede abrir dentro del agua. Este observatorio, lo mismo que lo estaba haciendo en tierra, dentro del agua también se abre. Se abre y estas son unas columnas hidráulicas que todo esto se va para adentro. Todo esto, todo el cuerpo se va hacia dentro de la nave. Aquí habían ventanitas arriba de todo, en la vuelta de la nave, habían ventanitas con personajes aquí detrás mirando, que no los veía porque lo que estaba era centrado en la imagen esta. Yo estoy aquí, yo soy este señor, este personaje que está sentado, soy yo respecto, esto lo he hecho en proporción a las columnas y a la distancia. O sea, es intentar reconstruir un poco lo que era la nave en sí. Yo no sé si he estado dentro o no,
Por este cuadro le llamo bilocación, porque no sé, a ver, yo creo que ha habido una bilocación. Esta gente te puede producir esta bilocación y estar. Yo estoy consciente de haber estado todo el rato sentado delante de la nave. Pero por otro lado, estas texturas no las hubiera visto desde 5 metros de distancia. O sea, entonces creo que ha habido una bilocación. He estado dentro de la nave. Estos tipos habían venido a que yo me quedase con su imagen y que los pinte y que los dibuje toda esta historia. Esto es litografía sobre piedra y con todo el detalle del dibujo en blanco y negro que puedo sacar. Esto es el Mirastels, que está en el puerto de Barcelona. Esto es lo que creo que me ha conectado con ellos. Esta escultura la hice por una cuestión ecológica de que nos ayuden a limpiar los mares. Estas manchas de plástico que hay en el Atlántico y en el Pacífico. Y lo que no esperaba es que me conectasen a mí. Yo lo que estaba diciendo, que ellos nos ayuden a limpiar estos mares. Y lo que me hacen es conectarme, lo cual estoy encantado porque los puedo pintar y dibujar y hacer escultura, todo lo que he hecho. Bien, que este aplauso sea por estos 30 años de esta Capilla del Monte Nueva. Un Capilla del Monte que cambió desde hace justamente 30 años su historia. Y de esta manera vamos a comenzar este Congreso Internacional de Omnilogía, dándole una mirada en el recuerdo a esos 30 años de la huella del pajarillo, 30 años de alternativa extraterrestre, 30 años de tarea de Jorge Suárez, porque aunque se haya ido hace 4 años, así se haya ido hace 4 años, él está aquí presente. Bueno, nosotros somos parte del grupo del programa de radio, pero aparte tenemos la cena ufológica. Es un lugar de reunión donde los cuartos sábados de cada mes nos reunimos, un grupo de amigos, es un encuentro gratuito, donde cada integrante de la cena comenta sus experiencias, sus vivencias, vemos videos, nos instruimos sobre las enseñanzas de los maestros de este lugar fantástico, como Acoglanes, Terrera, Tregrini. Está bueno difundir lo de la cena ufológica. ¿Por qué? Porque ahí se tratan justamente muchos temas que a lo mejor hay mucha gente que viene a lo mejor por curiosidad, ¿no? Y se va con otra visión, con otra manera de ver las cosas, con otra expectativa, porque incluso hay gente que viene como medio como burlándose de los ovnis y esto, y no. Y después ya se va con otra manera de pensar, distinto. Hay gente que también viene con cámaras ultramodernas a ver si realmente ven los ovnis y a lo mejor no ven nada. Y a lo mejor vos con un celular o con una camarita chiquita estás paseando por el cerro, distraída y captás un ovni. Bueno, Capilla del Monte es un lugar donde es como si vos viajás al lago Titicaca. Vos viajás al lago Titicaca y o igual que Capilla, la gente, vos vas a entrevistar a 100 personas y el 90% te van a decir que o vieron una luz, o vieron una nave, o vieron un ser. Alguien te va a decir algo. Lo mismo pasa en varios lugares del planeta que te dicen esas cosas, ¿no?
Y bueno, uno desde niño, como un montón de personas en el mundo, le suceden estas cosas que le interesan, las cosas que suceden arriba, en el espacio, en las estrellas, y uno se va desde niño buscando, a leer libros, a buscar, a indagar, a buscar la verdad. Esta es toda mi tecnología, que son celulares de 8 megapíxeles. Con esto tomo las naves. Bueno, esta foto la tomo ayer antes de salir del Congreso, antes de salir para la casa de luz, desde mi casa. Esta es la foto que tomo desde mi casa, esta es mi casa, este es el Cerro Uritorco detrás. Obviamente yo la tomo ahí y luego le hago el agrandamiento de la nave, así rústico, después se la puede hacer el termocalórico y todas esas cosas, ¿no? Esta es una de las fotos y la otra foto es la que les voy a mostrar ahora, que termino de hablar con ustedes. Voy a pasar al otro celular. Sí. ¿Estás preparado? Esta es mi tecnología, sí. Sí, porque muchas veces me preguntan, en el muro que yo subo las fotos, hay fotos dentro de todo bastante nítidas, y la gran mayoría te pregunta si tenés un teleobjetivo que llega hasta la luna, ¿viste? Y esta es mi tecnología, un celular común de 8 megapíxeles. Bueno, y la otra foto que tomamos, este es en el hotel, acá está el hotel. Yo tiro varias fotos, ves que antes no hay nada, y después aparece ese puntito, después no hay nada, no hay nada, no hay nada, y acá tienen la nave. No sé si la tomás vos, si le hacemos el acercamiento, lo haces vos. Vos. Ahí ven la nave vibrando. La agarro en pleno vuelo. ¿Eso fue hoy? Eso, cuando terminé, te dije a vos que vos me dijiste, después te hago una entrevista. Bueno, aparte muchas veces, para el que más o menos tiene un poco de conocimiento de esto, o sea, vos le decís, no, eso es un pájaro, porque le ven la vibración ahí. Pero vos tenés que ir a las fotos anteriores, vos vas a las fotos anteriores y no hay nada. ¿Ves? Si vos agarras un pájaro volando, lo agarras en varias secuencias. Más si ves la hora, mirá. Vos ves la hora 2:66 minutos, que fue cuando ustedes se fueron. 2:66 minutos. No hay nada. En esta foto no hay nada. En la posterior tampoco hay nada. Cuando vos le haces el estudio calórico, todo, te vas a dar cuenta de la nave y aparte la agarrás vibrando ahí, ¿no? Eso, yo no soy ningún contactado ni nada por el estilo. Solamente tengo la suerte de sacar fotos y que aparezcan. Soy como un paparazzi, una cosa parecida a eso. Y a veces siento la sensación de que están ahí. Fui a Tiwanaku, como a Punku. Y a Antonio no lo conocía, pero tenía, o sea, ese instinto, esa premonición que lo iba a ver a él. No sé por qué pasaba eso. Bueno, llegué allá y bueno, viajo a 2 o 3 lugares, tomo fotos de naves y de seres, que son los guardianes de esos lugares, como hay acá en Capilla del Monte. Y luego de eso me entero que Antonio, que yo pensaba que lo iba a encontrar en La Paz, me entero que, yo no sabía cuándo se iba a organizar este evento, me entero que venía acá. Era la primera vez que venía, no lo puedo creer. Entonces yo me vine para acá, ¿viste? En la Casa de Luz, nos pusimos a conversar, le mostré las fotos mías. Obviamente es una persona que para mí que transpira verdad y sabiduría. Obviamente luego se le hizo un estudio de la foto, todo, ¿no? Ahí están los dos seres. Bueno, yo después subo algunas cosas. Esta es la foto original que yo tengo llegando ahí, ¿no? Y está la nave. Y está la nave ahí. Bueno, acá están los distintos estudios que se le hizo, la calórica, la nave. ¿Y tú mismo haces los estudios o No, yo no entiendo nada. expertos? Todos me preguntan si tengo... ¿Pueden andar? Sí, si tengo... Mi instrumento es esto. Después, como me conecto con gente de otros países, la toman y la estudian, la foto. Y dan sus opiniones Sí, también. todo, va a haber ahí todos Eso los es bueno. No solamente dicen que toda la montaña está llena de... Yo estoy en misión desde que estaba en gestación. Mi madre era una iniciada. El momento que he nacido, ya he pertenecido a un mundo paralelo. Yo me debo a ellos, a los Apuachachilas, que son los regentes de las montañas de los Andes, como también al Tiwanaku, al lago Titicaca, a las montañas andinas y en parte a la selva y los valles, de donde siempre he investigado tanto en el plano físico como en el plano astral. Porque mi misión es dar a conocer al mundo lo que está sucediendo. Hay muchas otras personas que también han tenido los mismos pasos que he tenido yo. Y se cuidan mucho de hablar sobre el tema porque siempre se los trata de locos, de habladores,
cosa que también ha sucedido conmigo. Yo tengo 3 millones de seguidores por el Internet y muchos de ellos también me dicen que había fumado, ¿no? En qué planos me habían metido, y para mí es relevante, me va y me viene. Lo que me interesa es de que el mundo se entere de que no solamente es el planeta, hay cuestiones mucho más profundas y espirituales que poco a poco los jóvenes del presente y otras personas están comenzando a investigar. Actualmente detrás de mí, no sé si la cámara la va a captar, tengo 2 guías astrales que cuidan de mí. He tenido bastantes ataques de los oscuros durante mi vida. Apareció una mujer extremadamente bella, pero lo que de inmediato me llamó la atención, y como investigador que siempre he sido, es de que su cráneo era extremadamente alargado. Ella se inclinó hacia mí y me dijo: no te preocupes, nosotros te ayudaremos. De inmediato ella comenzó a pasar sus manos un poco más alargadas sobre mi cuerpo. Yo sentí mucho calor ese momento y un cierto alivio. Y después hizo como una ademán como de silbido, ¿no? Y la nave volvió a mandar otro haz de luz y en cuestión de segundos los dos estábamos levitando en el aire. Pero lo que me tranquilizaba es de que salía un olor muy agradable de diferentes partes de esta nave, como una música tranquilizadora. Ya no pudiendo más aguantar el dolor, comencé a gritar desesperadamente porque realmente lo sentía, y aparecieron dos supuestamente médicos, por así decirlo. Ellos levantaron sus brazos hacia mí y yo comencé a levitar con ese efecto y me trasladaron a una camilla transparente. Sacaron unas agujas hipotérmicas, me colocaron en el brazo y yo podía ver cómo sacaban mi sangre, ¿no? Y al mismo tiempo me implantaron otra en la aorta. Una vez que me hicieron aquellos, yo no voy a decir experimentos ni nada, me estaban curando, me llevaron a otro lugar donde me abrieron uno de los ojos y sacaron el cristal de mi ojo y yo quedé totalmente ciego de ese. Y yo dentro de mí decía, ojalá no me lo quiten el otro, por lo menos tengo un ojo para mirar. Sin embargo, al poco rato volvieron a implantar este lente en mi ojo con un líquido púrpura que seguramente era el que solidificaba. Y yo miraba igual que antes, no habían mejorado ni habían empeorado. Me pusieron una ropa que me dijeron que en el futuro, cuando vuelva a activarse el mundo, ese material que es del planeta Tierra nos servirá para todos utilizarlo, y que este era bueno para el tiempo de frío y de calor. Yo estaba con este uniforme, después me metieron en esta centrifugadora, la cual comenzó a girar a mucha velocidad, y como yo no estaba acostumbrado, seguramente también me había desmayado. Desperté cuando ya estaba fuera de la centrifugadora y me dijeron que tenían que hacer este experimento porque íbamos a viajar a grandes velocidades. La mujer que me había recogido, le pregunté, ya comenzamos a hablar, que cómo se llamaba. Y ella me dice, acá no utilizamos nombres, todo es mental, telepático. Y me dice, pero tú me puedes llamar Satoxia. Y mi pregunta fue, ¿por qué me habían quitado el cristal que tenía, el cristal natural que tenía en mi ojo? Y me dice, Antonio, te hemos colocado todos los códigos en ese ojo donde ningún oftalmólogo la va a poder descubrir. Esto llevarás durante toda tu vida y será
el contacto que tendremos entre nosotros, el planeta Sirio, ¿no? Y será utilizado únicamente cuando nosotros te lo digamos. Deseo a usted, a sus familias, a nuestro planeta y al universo que siempre estemos contactados y muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias por este círculo. Vamos a recibir la energía de quien está a mi izquierda, con la mano izquierda. Vamos a dar la energía a quien está a mi derecha, con la mano derecha. El que pueda hacerlo para que la energía comience a circular. La izquierda recibe la energía, la derecha da la energía. ¿Sí? Vamos a ver si podemos acercarnos un poquitito. Bien. Claro, yo la recibo. La das. Ahí. La damos, la recibimos. La recibimos. Muy bien. Todo lo que intencionemos a partir de ahora sea elevado por este fuego. ¿Por qué el círculo? El círculo significa que todos estamos a la misma distancia de este fuego, que es el fuego que representa a la fuente que todo lo creó. Sin nombres, sin estructuras. Esa energía de la fuente que todo lo creó está representado en este fuego sagrado. Y todos estamos a igual distancia de ese fuego. Todos podemos regresar acá. Bueno, Emiliano fue para varias vidas antes de llegar a Venus, también impresionantes, en las cuales en una no tiene nada que ver con esto, pero tenía una mascota que era un dragón. Se descubren muchas cosas sorprendentes bajo hipnosis y hasta que llega cuando él intenta encontrar su misión personal, porque él sabía que ama los aviones, pero realmente y está muy bien económicamente y así todo no encontraba un sentido de vivir. Bueno, llega a la ciudad, a una ciudad que aparentemente está ubicada en Venus. Y cuando él me describe Venus, automáticamente se ve dentro de una familia. En esta vida es una vida extrafísica. Esto significa que si nosotros nos tomamos una nave espacial a Venus, no lo vamos a ver a la familia de Emiliano. Tendríamos que ir con nuestra conciencia. Lo cual quizás es mucho más fácil que tomarse una nave espacial. Me llamo Florencia Casartelli, soy terapeuta de vidas pasadas, estudié hipnosis clínica y me especialicé en regresiones a vidas anteriores. Me gusta estudiar la evolución de la conciencia humana, del hombre, para poder entender, no sé si tanto de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos. Creo que cuando uno conoce hacia dónde va, puede ir construyendo el camino siendo consciente de lo que uno hace. La conciencia en varios lugares al mismo tiempo. Esta es una de las teorías científicas que comprobó Amy Komuami, diciendo que la unidad mínima de división cuántica, que es el fotón, puede existir en varios lugares al mismo tiempo.
En las sesiones de terapia de regresión, mis pacientes pudieron recordar vidas anteriores en otros mundos. Ese es el punto de inflexión en el cual se unen la terapia de regresión y la temática OVNI. Bueno, resulta que Emiliano me hablaba de unos edificios de una ciudad que hoy podría decir que es futurista, porque están las películas que vemos de ciencia ficción, donde los edificios son bien blancos y con figuras ergonómicas. Él estaba con su mamá, que en realidad no es su mamá, es su tutora. Y eso me llamó la atención sobre el modo de vida de los venusianos. Emiliano me explicaba que en esa ciudad no existe, o en esa cultura no existe el amor como lo conocemos. Él me explicaba que el amor ya... Yo en un momento le dije, ¿la querés abrazar? Siempre los invito a los pacientes a hacer cosas. Y él me decía, no, la verdad que no hace falta abrazar, es muy prehistórico, es una manera de intercambiar amor en la tierra, pero acá nosotros no necesitamos abrazarnos ni darnos besos. Encontramos el amor en todo. Acá todo es amor. Acá hubo un turismo anterior a esto. Capilla del Monte, hace muchos años atrás, vos preguntás a la gente, era un lugar que venía en la élite. Después fue como que se aplacó, quedó en el olvido. Lo del 86 de la huella del pajarillo fue una bisagra, cambió el turismo. Lo que empezó acá es un turismo esotérico, un turismo místico. Cambió totalmente. Mi nombre es Hugo Daniel Brom. Hace 17 años, ahora en diciembre, que estoy acá en Capilla del Monte, era de Buenos Aires. El comercio es un comercio dedicado a lo que es artesanías, piedras, duendes, artesanía extraterrestre, que lo hemos traído nosotros. Fuimos los primeros en traer todo lo que es la temática extraterrestre en lo que es artesanía, ¿no? Para que la gente se lleve un souvenir. Yo digo siempre, tenés el folclore, el que viste, ven marcianitos de colores, son contactados, que hay, que vienen, y los que están también acá en esa temática. Y lo serio, lo que vienen, sacan fotos, analizan, viste, todas esas cosas. El Centro de Informe OVNI se dedica a eso. La gente va, le lleva fotos, pero, a ver, no investigan, informan. Hay mucha gente que es de acá, oriunda de acá, vos hablás y te dice que no vio nada, como hay otros que te dicen, sí, viste, luces. No les llama la atención, para ellos es luces. La temática es que pasa por el tema publicidad, digamos, televisión, informática. Entonces vos y venís. El que vive acá no le llama la atención. Y los que venimos afuera nos interesa. Entonces te metés y ya venís investigando y venís acá y ves que pasan cosas. Y después está que no pasan, que la imaginación o la mente crea, viste, un montón de cosas que la gente dice, uy, vi tal cosa, uy. Pero si ves cómo estaba antes de ese episodio, podías seguir viendo más. Hemos formalizado un lugar hermosísimo en la zona que se llama El Octógono. Lo lleva adelante, lo viene trabajando Eduardo Chodi y Edgardo Marranti. Bien, nos vinimos a la mañana con todos los asistentes al congreso. Estamos disfrutando no solamente de la maravilla natural que tiene el lugar, sino el recorrido que nos hizo Eduardo, caminando por lo que es el ancestro vivido en esta zona. Todo el planeta tiene un registro ancestral y cuando uno recorre el lugar acá, encuentras ese registro ancestral. Él lo ha explorado en su construcción cuando empezó a hacer su confitería y se dio cuenta que hay mucha antigüedad puesta sobre el lugar. Vamos a ver el... No, explicar, no sé, se puede explicar algo desde el lugar de espera donde la gente antes de entrar a verlo a Edu ahí, se sientan, están un rato, que también tiene sus energías el lugar.
Y bueno, vos, Edu, a dar acceso al octógono a ellos. Pueden pasar. ¿Qué es el octogonal? Es un centro de energía que también no hay nada de interés, ni se comercia, ni nada por el estilo. Edu entra solo con la persona que quiere. El buen varillero, trabaja muy bien con las varillas, es muy guiado por las varillas. Se sienta acá, la persona elige, como elegimos ahora, un almohadón cualquiera, se sitúa en el lugar que sienta, que tiene mucho que ver donde se siente y el color que elija del almohadón. Y Edu, ahí salen cosas, pueden ser de su estado personal, algo más profundo, o interrogantes que tiene. Y aquí la persona se va, bueno, él coloca un envase de agua de acá de las sierras, que una vez que queda acá, queda energetizado. Y sirve para la persona que lo tome, de la manera que quiera. Y una piedrita que es una amatista, que pasa a ser una piedra personal de la persona. ¿Viste cuando se habla del infinito, que es un 8, son dos pares, dos porciones unidas, una es el cielo, otra la tierra, unidas dan el infinito. El octógono da el estado a nivel... A mí se me ha dado, por el tema de que he vivido, las experiencias con los hermanos, me han dado la posibilidad de descifrar lo que son el idioma de los símbolos. El Argos, que es el idioma secreto, o el idioma extraterrestre. Cuando recién empiezo con el óleo, vienen todos los secretos de la pintura a nivel de la frente, la altura de la frente, con voces metálicas y cortantes. Y los brazos, bueno, se movían pintando, para mí era bastante raro todo esto. Y de ahí mi familia, cuando empecé a pintar, me empezó a aislar. Mis amigos empezaron a mofar y dijeron, bueno, Gardo se volvió loco. Y me dejé el pelo muy largo. En ese tiempo trabajaba como hombre mosca en la Unión Industrial, trabajaba limpiando vidrio de altura, 135 metros de altura, me tiraba. Y me aislaba en la Unión Industrial y después en el Altillo a pintar. Y ahí empezaron a aparecer estos hermanos y me aparecieron seres que los pintaba. Como mi familia me aisló, pasó a ser mi familia estos seres. Me pegué a estos seres un tiempo bastante largo, diariamente. A partir de ahí salieron charlas, exposiciones de cuadros. Sé que yo quería vender los cuadros. Sé que no puedo firmar, no puedo venderlos, no puede entrar un solo peso en este tema en que ando. Y bueno, de ahí es hasta hoy en mi trayecto, que hay 1.600 cuadros pintados, sigo pintando. Solo puedo regalar, tengo 100 cuadros regalados por todo el mundo. Y bueno, hoy es mi vida esto. Yo antes que iba a pintar, para mí era un trabajo. Bueno, mi experiencia con el tema de los aliens, de los extraterrestres, pasó hace muchos años. Estaba muy joven, tenía 17 años. Estábamos mi novio y yo con otra pareja viniendo de una finca en las afueras de mi ciudad, en Colombia, Medellín. Íbamos en la ruta solos, no había luz. Y de repente yo empiezo a ver unas luces muy hermosas, luces que jamás había visto en la tierra. En esa época le decíamos platillo volador. Era algo redondo muy grande encima de nuestro auto y nos hacía muchas luces. Nos hacía luces y un sonido como de millones de abejas, como zzzz. Se quedó 10 minutos encima de nuestro auto. Yo le digo a mi novio, a todos, bajémonos. Nos bajamos, empezamos a mirarlo, estaba muy cerca, los cuatro, íbamos 4. Empezamos a mirarlo así, temblábamos, pero estábamos muy felices a la vez. Una alegría increíble, no sabíamos qué era. Nadie habló, nadie dijo nada. 10 minutos ahí mirándolo. Después yo tengo ahí un tiempo perdido. Eso se llama en inglés un missing time. A veces le borran a uno la memoria por unos minutos, un momento. Mi novio se acuerda que el Omni nos siguió. Yo no me acuerdo. Él se acuerda que nos siguió 10 kilómetros encima del auto. Él iba muy rápido porque tenía mucho miedo. Y el Omni encima del auto, 10 kilómetros.
Después de eso, mi novio a los días empezó una despigmentación en la piel. Todo su cuerpo se despigmentó. Y yo me despigmenté las manos y los pies. ¿Fuiste violada? Yo le dije, no. ¿Viste un cadáver? Yo le dije, no. ¿Viste un fantasma? No. ¿Tuviste momentos de mucho estrés alguna vez? Y yo le dije, sí. Cuando el estrés más horrible que he tenido, el pánico más horrible que he tenido, es que yo vi un platillo volador encima de nuestro auto. Fue una experiencia muy linda, cambió mi vida para bien. Yo siento que abrió mucho mi conciencia. Abrió mucho mi conciencia y ahora ayudo con la paz del mundo, ayudo al reino animal, ayudo mucho a los animales. Trato de ayudar a mucha gente a despertar. Bueno, mi nombre es Graciela Londero. Hace 6 años que tengo este comercio. Acá vendo todos productos artesanales, de artesanos que hacen las cosas acá en Capilla del Monte. Incluso los marcianos, los duendes, no sé, todos objetos de regalo, ¿viste? Para llevarse de recuerdo. Primero era como que les daba cosa, ¿viste? Que uno le diera manija al tema de los extraterrestres, pero hay muchas anécdotas de mucha gente. No solo de que ven los extraterrestres, sino que ven los duendes. Sí, la gente se saca fotos y cuando las revelan, ahora no tanto con la cámara digital, pero cuando revelaban las fotos salían al lado de ellos duendes que no habían visto. ¿Eso los duendes no sabía, güey? Sí. ¿Cuándo empezó menos? No sé cuándo empezó directamente, pero yo tuve conocimiento, digamos, hace años de ese tema, porque siempre estuvimos en contacto. ¿En el cerro? En donde sea, no importa dónde. ¿Hay duendes? Hay duendes y salen en las fotos, sí, señor. He visto las fotos, por eso te digo, me han mostrado los turistas, viste, que por ahí se animan. No todos se animan a contar. ¿Vos tuviste alguna experiencia? Ay, sí, pero no quiero hablar yo de eso. El alienígena que tenemos en Capilla del Monte es un importado. No le significa nada a Capilla. Seguimos haciéndole propaganda al extraterrestre mal presentado de Estados Unidos. Esto es de Roswell. Ustedes van a Roswell y está presentado con elegancia. Entras a un gran museo, se presenta el famoso extraterrestre de la autopsia y hay testigos, hay investigadores, hay gente que habla de Roswell. ¿Por qué aquí no hablamos de la huella del pajarillo? ¿Qué es la huella del pajarillo? Es una marca de unos 120 metros por 70 que apareció en el año 86. Después de una denuncia de unas ancianas serranas que vivían en ese lugar, en aquel entonces era un lugar absolutamente inhóspito, y ese objeto que visualizó Gabriel Gómez, que era un niño de 12 años, luego dejó una marca, su impronta en el cerro de enfrente de la vivienda de su abuela, que después fue trabajada en la investigación de campo por los investigadores, ¿no? Que concluyeron que el objeto que dejó esa marca usó una tecnología, una fuente de calor absolutamente desconocida para nuestra realidad. Hoy día me Pero una sola, una famosa no fue nada. Hoy, con una sola ya va a ir a la mesa. Ah. Sí, pero después de la... ¿Sabes por qué vienen los extraterrestres a Capilla del Monte? Sí, pero después de la... Hola, sí. Voy a estar como ayer, ahí al fondo. Bueno, dejar el lugar para luz. Estamos yendo hacia la Sierra del Pajarillo. El formato del Congreso tiene como finalidad que conozcamos sobre todo el lugar de los hechos. Es el lugar donde en el año 86 ese niño vio el objeto y al día siguiente apareció esa huella, esa quemazón en forma circular. Ah, esta es la famosa gruta. Una.
¿Dónde paramos? De la Sierra del Pajarillo, la foto, la idea es parar ahí y luego ir a la casita. En el puente. No, es en un lugar donde es a metros nada más de lo que Lourdes. Exacto. Vale. Pues, ¿listo? ¿Cómo van ustedes? Igual tenés todo el pajarito. Es allá donde está esa foto. Sí, señor. Perfecto. Es este lugar. ¿A dónde ven? Donde ven los... Ay, allá. ¿Ven ustedes esa...? Acá se ve esta... Bajémonos porque es acá, así que los señores todos van a parar acá. Es esta la foto. Imagínense ustedes parados aquí un 11 de enero del 86, donde, como les decía cuando veníamos en la tráfico, acá no habitaba casi nadie, no había luz. Y de pronto ves una mancha ya, una cosa negra pegada a la montaña, genera algo impresionante. ¿Puede considerar entonces a esta huella también como parte de lo que vemos en otros campos, como un agroglifo o como un crop circle? No. No, porque si los círculos de las cosechas nos ponen en otra frecuencia, esto más. Podemos pensar muchas cosas, pero en el 87, en el mes de agosto, se incendia toda esa sierra, todo. El fuego va, dice Ángel Díaz, y el fuego cuando quema, quema. Pero ahí, teniendo la misma vegetación, marcó perfectamente, se veía perfectamente acá, todo negro y eso dorado. Yo he visto un Y eso que usted acaba de exclamar pasa a la piel porque es, imagínense en esta sierra, solamente por un segundo, todo quemado y ahí dorado. En los estudios que hicieron sobre el lugar, encontraron algo de radioactividad. Lo que se encontró, otro tipo de... Sí. Lo que más se habló, más que nada, fue de momentos electromagnéticos. O sea, si podemos hablar que sea una palabra similar a electromagnetismo. Ese lugar dejó anclado, o esa nave dejó anclado, más allá de lo que quemó, dejó algo ahí. Porque en el 86, y esto fue estudiado por radiestesistas, por gente que anda con el péndulo, los trabajos de investigación que se hicieron con los animalitos y con la vegetación, todo indicaría que ahí algún momento electromagnético está ahí. La nave hizo, o el aparato, el objeto hizo esto, se detuvo y siguió. Esta colina que ves acá en primer plano, esta que está aquí, esta verde, esta, que la tapa estos árboles. Sí, esta de aquí a la derecha. Claro. Detrás. Atrás está esa franja de árboles. ¿Sí? Son los arbolitos. Bueno, en esa misma inclinación, un poquito más atrás, ahí estaba la huella. Hay como una señal en el suelo. Sí, dice que sí, pero yo no, la verdad que yo sé que no veo. No se ve. No, es propio de la naturaleza que está ahí, pero... Bien. Antonio, ¿nos puedes explicar brevemente qué sería ERCS? En realidad, el que más me está dando puntos acá el hermano, si tú puedes explicarles el significado. Yo te puedo contar lo que dicen los libros. En realidad nunca lo experimenté y no sé si está dentro de lo que la mayoría estamos de acuerdo o no. Pero se plantea que ERCS es una ciudad intraterrena a la que se accede a través del Cerro Uritorco. Es una ciudad que está en otro plano, no está en el plano físico, sino que está en el plano de otra dimensión, por llamarlo así. Algunos sí describen que entraron, que vieron cosas, que vieron luces, se describe una ciudad. Otras personas no, dicen que es una absoluta mentira, pero creo que cada uno lo experimenta como lo siente. Y se lo denomina el encuentro de remanentes, cosas que quedan, cósmicos siderales.
cuenta por donde el niño, Gabriel Gómez, dice haberse asomado al momento de que vieron su casa iluminada y él se asoma a la ventana. Dicen que estaban las dos abuelas, las dos tías abuelas de él y Gabriel Gómez. A él le encantaba y le encanta esta zona, venir a jugar en esa época. Le encantaba pasar las vacaciones, él es de Cruz del Eje. Esa noche la casa se ilumina. En un momento ellos pensaron que era un auto. Entra un auto acá y por supuesto fácilmente podría haber sido la luz que iluminaba su casa. Pero de pronto se dieron cuenta que era toda la casa la que estaba iluminada. Eso los asustó, las señoras se fueron a acostar y el niño es el que se asoma a ver. Él dice que ve un objeto, miren ustedes la escena, él está viendo un objeto, dice que es como una luz roja y tubos fluorescentes a los costados. La ve, se desplaza hacia este lado y ve que se va hacia allá. Esa fue la escena del niño. Al día siguiente, ven la huella, la marca que ustedes allí donde estuvimos ahora. Y a los pocos días, un sauce que estaba de este costado de la casa ha perdido todo su color verde. Se pone de color amarillo. ¿Qué queda? ¿Qué queda de la huella? No hay nada. Nada. Físicamente debe Nada. quedar algo, no lo vemos, Queda algo, pero a lo mejor está. algún remanente energético Sí, sí, como sí. pudo medir. No. No, pero las fotografías que tiene la NASA aéreas, ¿no? Ingresan inclusive hasta 20 metros de profundidad. Sí, sí, sí. Entonces estoy seguro, un hecho tan importante acá, que han tenido que investigar con estas fotografías y ver inclusive los componentes que dejó la nave en el Yo lugar. lo que digo y lo que veo como algo que es un interrogante, quizá tengo mis propias conclusiones, pero los protagonistas, en términos generales, no son científicos acá. Son gente común, son gente humilde, es más. Entonces, creo que exige un acto de reflexión. Bueno, Jesús decía, los que llegarán al cielo son los humildes, los puros de corazón, los simples. Seguro. ¿Por qué interactúa justamente con personas de a No pie? se apoyó. como Y quien ahí donde dice. Jorge Suárez decía siempre, ¿por qué nos marcaron el lugar? Porque es una, como dijeron, ¡pac! Es como que hubiera agarrado un dedo y hubiera dicho, ¡pac! Acá. O sea, hay una intencionalidad de dejar una marca en un lugar donde no hubo un descenso para retirar nada. Fue intencional. Hubo una intencionalidad de alguna inteligencia que quiso marcar una zona. Jorge tenía que repetir esto todo el tiempo. Entonces Luz dice, usted tiene que estar en un lugar donde vamos a poner un video, esto que yo le decía que lo tendría que haber hecho la municipalidad, donde contémosle la verdad, pongamos una entrevista a los testigos, mostremos las fotos reales, contemos la realidad de lo que pasó en Capilla del Monte. Yo me encuentro en este momento nuevamente tan feliz porque puedo hablar lo que tengo que hablar. En otros lugares te limitan. Y muchas veces hasta pasa uno de loco, de idiota o de hablador. No. Tu manada, ¿no? No, Estás no en la son- tribu. Regalamos una noche del Congreso para venir a ver el cielo. Casi siempre elegimos esta zona del Zapato. Y porque tenemos una linda platea, si ustedes se dan cuenta, tenemos todas las determinantes. En este caso, muchas luces, zona urbana. Tenemos un cielo despejado con algo de viento, pero despejado. Ya estamos viendo el cielo. Todo el rato Estamos vemos el viendo, sí, aquí lo tenemos súper limpio y con estrellas, cantidad de estrellas, que es una maravilla. Creo que cuando veo el cielo me conecto desde el corazón. Quizás el Congreso está más en un ámbito mental.
lo cual me sirve más para razonar algunas cosas. Y cuando mejor disfruto ver el cielo es cuando más conectada estoy con mi corazón. Siempre me preguntaba desde hace años atrás cuándo llegaría el momento de que me invitaran, y aquí estoy junto a todos ustedes. En la vida uno tiene que, antes de dejar el planeta, antes de partir, debe encontrar su misión. Luz la encontró. Ella está radiante viviendo su misión, que es ser docente del tema extraterrestre, del tema ovni. Todo el tiempo está hablando con gente de todas partes del mundo, conectada con el tema. Nuestra tribu, nuestra manada. Sí, hay muchos cambios, sobre todo de empoderamiento del proyecto, porque, bueno, ya Jorge realmente cumplió lo suyo y estoy convencida que debo empezar a hacer lo mío, a generar el aporte de mí. Entonces, bueno, pero tampoco me complica el pensar cuál es, sino que creo que di un paso, lo estoy notando por lo que recibe la gente y lo vivo yo muy complacida de saber que estoy dando ese paso. No sé cuál es, pero sí lo estoy dando. Adentro hay una emoción, hay una lágrima contenida que seguramente será para cuando termine esto, porque es un congreso muy especial, ¿no? Sí. ¿Ustedes cómo la están pasando? Yo vi 2 ovnis. ¿En serio? Sí, vimos 2. ¿En dónde? Dos. ¿Ahora allá abajo? ¿Allá en la pirámide? Increíble. Mira tú. O sea, no sé, pensaba que era una estrella fugaz, pero el que vimos un montón ¿Y de qué lado? iba para uno al cerro y otro al lado de la luna. Hacia allá y el otro hacia allá. Sí. Mira qué bien. Mira qué bien, regalito. Sí. No, me genera como una adicción, porque como que de repente querés quedar mirando Otra vez. el cielo a ver cuándo viene. A ver, otra vez. Yo creo que esa es como la adrenalina que produce el venir a ver el cielo, ¿no? El compartirlos, el vivirlos, es delicioso.